Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted? Bien, gracias a Dios. Qué bueno. Me alegra. Hola, buenas tardes. Vamos a dar un chancecito que hayan más compañeros. Ok, profe. De hecho, María José dijo que estaba un poquitito atrasada. Ah, ok, bueno, gracias. Aló, Aló, hola, ¿cómo está? hola, profe, ¿todo bien? Bien, gracias a Dios, sí. Qué dicha. Aquí en carreras, pero ya conectados. Ah, bueno, qué dicha. Yo ahorita empezamos. Vamos a dar un chancecito para que todos estén. Gracias. Hola, profe, buenas noches a todos. Buenas noches, ¿cómo está? Bien, ¿y usted, profesora? Muy bien, gracias a Dios. Qué gusto escucharlo. Gracias, profe, igualmente, me alegro mucho. Bueno, vamos a empezar con la sesión del día de hoy. Tenemos 5 participantes. Y primero saludándolos y esperando que esta semana que ya casi se acaba haya sido una semana de mucho provecho para ustedes. Si no, ya está por terminar. Eh, Quería que conversáramos sobre proyectos. No, he estado pensando y por la temática, no voy a hacer un proyecto grande como tal para que ustedes lo desarrollen, amén de decir pues que deben de tener N cantidad de cosas que hacer a nivel de proyectos, me imagino. Entonces quería que hiciéramos algo muchísimo más dinámico y que tiene el mismo valor. En primera instancia, quería que haya algunos temas que es interesante que ustedes los manejen. Sería muy bueno que pudiesen tener, muchos probablemente ya los conocen, pero sí que profundicemos en ellos. Entonces quería ver la posibilidad de que pudiésemos eh, hacer unas exposiciones en lo que nos falta de las semanas, de las sesiones, al inicio de la sesión, que una pareja de compañeros pudiera hablarnos sobre un tema. Yo les voy a dar ahora los temas, pero que no sea un trabajo eh, académico de estos que tienen su marco teórico, que tienen sus objetivos y este tipo de cosas. Quisiera que fuéramos más directos, mucho más al grano, algo realmente, algo corto, pero absolutamente sustancioso.
Y de eso lo que más me interesa es los ejemplos que ustedes puedan o encontrar o construir, ¿verdad? Si no encuentran un ejemplo que puedan ofrecer y que con este ejemplo se clarifique la temática que han expuesto, pues entonces que se lo puedan inventar, que se lo creen. Algo así como utilizando una metodología de caso, por supuesto mucho más sencilla, en donde van a tener un elemento y con base en ese elemento pues van a explicar el tema que les correspondió. Entonces, no sé si con las mismas personas con las que se habían agrupado el cuatrimestre pasado, o como estén ahora distribuidos, como ustedes lo deseen. Yo traigo aquí algunos temas que sí me gustaría entonces que los trabajáramos, empezando con la primera exposición, ¿verdad? No, a nivel de exposición ya en la sesión de clase no tendríamos más de 30 minutos a lo sumo, que quiere decir que tampoco es algo terriblemente largo. ¿Qué tenemos que hacer con los temas que yo les voy a asignar? Bueno, en primera instancia, y como se hace siempre con cualquier investigación y con cualquier intervención ante un auditorio, pues entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué se trata? ¿Qué es? Una explicación, como digo yo siempre, pues un concepto, una definición para que todos homologuemos criterios. ¿Qué es? ¿Por qué se utiliza? ¿Verdad? Y además, si este tema que ustedes van a desarrollar tiene pros y tiene contras, ¿verdad? Y luego viene el ejemplo, entonces allí ustedes pues van a decirnos mediante un ejemplo, ya sea de la vida real, como les digo, un caso hipotético, lo van a explicar, ¿de acuerdo? Cuando definen el sujeto de estudio, pues sí, un poquito de la parte de por qué nace y dónde nace eso, por qué, cuál es la necesidad que había, que existía, ¿verdad? En las empresas y que hizo precisamente pues que se creara este concepto, que se desarrollara este modelo, que se trabajara en esta propuesta. Entonces aquí tengo los temas. Si ustedes me van diciendo, por favor, pues las personas que van a trabajar, yo podría irles dando los temas. O, caso contrario, como ya pues todos somos adultos, yo les voy a comentar los temas que tengo aquí para que ustedes los expongan. Lo que quiero, no olvidar el objetivo del por qué lo hacemos, es porque son conceptos sumamente relevantes dentro de la temática de la gestión de inventarios y almacenes. Entonces, pero que no están dentro del programa y que es oportuno que manejen esos conceptos y sepan de qué se tratan. Muchos de ellos son muy utilizados hoy por hoy en la jerga de la cadena de suministros y entonces es importante que la conozcamos. Los temas a desarrollar serían, bueno, en primera instancia tengo dos clásicos. Uno es el benchmarking, ¿verdad? En la gestión de inventarios, por supuesto. Aquí también es importante a la hora de que uno está investigando, como ustedes lo saben, pues ir de lo más general a lo más específico. Entonces, tomo como ejemplo el caso del benchmarking, pues, ¿qué es? ¿Por qué se crea? ¿En qué consiste? Y luego van ustedes acercándose cada vez más al benchmarking justamente en el tema de inventarios. Aquí pongo como ejemplo y sirve y es válido totalmente para el resto de los grupos o de los temas. Sabemos que existen empresas, ¿verdad? En este caso, pienso lo que los expertos y las estadísticas mencionan. Por ejemplo, un Walmart, que es uno de los que mejor maneja la parte de inventarios, gracias también a la dotación tecnológica que tienen y al gran acervo de la utilización tecnológica y de la inteligencia artificial que ellos utilizan para el manejo de sus inventarios, que claro, tiene N cantidad de ítems,
Entonces, bien podemos nosotros ejemplificar lo que es el benchmarking a nivel del manejo de inventarios. Pues, quiénes lo están haciendo muy bien y si esto, en el caso del benchmarking, y si este modelo nosotros podríamos replicarlo. Si hay quien esté replicando un modelo similar, si se puede tomar muchas de esta información en forma general, está expuesta para que la conozcamos. Entonces, indagar un poquito qué está haciendo, quién está haciendo qué en el tema de manejo de inventarios, y si nosotros podríamos también replicar esa experiencia, ¿verdad?, con una connotación de benchmarking, de mejores prácticas, en otra empresa. Si no hay, en el caso del benchmarking sé que sí lo hay, pero si no lo hay, pues entonces nos creamos un caso hipotético en donde ejemplifiquemos lo que es el tema. Ese tema 1, también tengo el tema también ya típico del just in time, que es bueno que lo conversemos. Hoy por hoy mucho se está retomando con algunas variaciones del concepto original que teníamos, pero sigue siendo igual de valedero. Entonces, igual, la misma explicación para este tema. Tema 3 tendría un grupo, una pareja, que podría explicarnos o que nos debería de explicar sobre métodos de evaluación de inventarios, sobre 3 métodos que son muy sencillos, ¿verdad? Y que no están en el programa, pero que sí sería interesante que los veamos. Ahora, ustedes traen estos temas, los explican, etcétera, y al final de la presentación o donde en el punto en que sea oportuno, yo voy a intervenir para clarificar y para que quede muchísimo más claro, sobre todo en este tercer tema de métodos de evaluación de inventarios, que aquí quisiera que trajesen algo sobre PEPs o sobre WEPs y promedio ponderado. Son esos 3 que los pueden hacer, no porque sean 3 es que es una temática más larga que las otras. No, primero de entrar y primero en salir, por ejemplo, ¿qué es? ¿En qué consiste? ¿Qué tipo de bondades tiene? WEPs, ¿cuándo se utiliza? ¿En qué consiste? ¿Qué tipo de bondades tiene? ¿Cuándo se puede utilizar? Promedio ponderado, ¿qué es? ¿Cuándo se utiliza? Y ese tipo de cosas, ¿verdad? Y los ejemplitos. Y después tenemos otro tema, ¿verdad?, que es el tema del bulk shipments, qué es, ¿verdad?, cómo funciona a nivel de la cadena de suministros, y una diferenciación con el drop shipping. Entonces, y un ejemplito de uno y del otro. Igual, la misma metodología, ¿verdad? Entonces, esos son los temas que tengo por el momento. Si hacen falta, porque ahorita no recuerdo, somos 8, pero no recuerdo cómo estábamos, serían, sí, 4 grupos, ¿no? Entonces, aquí traje estos 4 temas, y si alguno por ahí ya pues decide seleccionar el tema, empezaríamos con el primer grupo, 30 minutos. Profe, una consulta. Hola, buenas tardes. Buenas Profe, tardes. el último tema del que habla de bulk shipment, o sea, de embarques a granel y drop-off. Sí, sí, ¿Nos puede explicar un poquito más de ese? Porque no me queda muy claro cómo de qué trata. Sí, es justamente el concepto, pero aplicado a inventarios, como por ejemplo el hecho de que muchas empresas tienden a comprar a granel, ¿verdad?, como para que, uno, disminuir los costos de lo que sería el inventario, ¿verdad? Costos de inventario, claro, esos tienen sus pros y tienen sus contras. ¿Qué tipo de empresa es susceptible de que haga esto? ¿Verdad? ¿A quién se le podría recomendar? Eso es lo que quisiéramos entender, ¿verdad? El bulk shipment, pero desde la perspectiva de qué es primero, como le mencionaba, y luego qué empresas podrían utilizarlos o qué empresas lo estén utilizando en este momento, ¿verdad? Y es justamente lo que sería empresas que están comprando por cantidad, ¿verdad?, a granel, para mantener ahí por
una cantidad de posibles razones y cómo hacen para trabajar lo que sería la disminución de costos de inventarios, ¿verdad? Entonces, todos estos productos que vienen sin embalar en grandes cantidades, cómo se maneja desde la perspectiva de los inventarios. Gracias. Con todo gusto. A ver si, por favor, entonces, si hay algunos interesados en algún tema en específico, me lo hacen saber y pues ya vamos conformando Profe, los grupos con sus respectivos temas. Indira y yo con el de métodos. Entonces, déjenme ver. Porfa. Ok. Los métodos. Esto sería el primer tema a desarrollar, ¿verdad? Es el primer tema. Estoy pensando en la posibilidad de que podamos hacer nuestra primera presentación de hoy en 15 días, ¿verdad? Es decir, que queden ahí 2 semanas. Repito, no deben hacer marco teórico, ni deben de hacer nada de este tipo de cosas de las investigaciones formales académicas, ¿verdad? Es algo como lo que hicimos el trimestre Sí. pasado para el de transportes, digamos. Así es, así es. Vamos directamente a qué es, para qué sirve, cómo se utiliza, qué ventajas tiene, qué ventajas no tienen, quién lo utilizan, ¿verdad? Entonces, y el ejemplito porque pues yo sigo siendo una creyente de los ejemplos. Entonces, cuando damos ejemplos, de pronto creo que queda muchísimo mejor, ¿verdad? Yo me fijé y me aseguré que en todos hayan posibilidades de buscar casos, inclusive en dropshipping, ahí tenemos pues muchas empresas de e-commerce que nos sirven espectacularmente y cómo manejan ellas su stock, que es algo muy novedoso, no solamente por cómo ha crecido este tipo de comercio, ¿verdad? Sino también porque sin duda alguna de pronto nos preguntamos, bueno, ¿cómo hacen? ¿Cómo hacen este tipo de tiendas al por menor, este tipo de minoristas de e-commerce? ¿Cómo manejan sus inventarios? ¿Cómo hacen para darle el servicio al cliente? Y qué tienen en sus inventarios, ¿verdad? ¿Lo tienen todo? O, bueno, ahí ustedes, no les sigo ya dando pistas, pero así es el asunto. ¿Alguien más? Profe, sí, Daniela y yo Mi vamos niña, no le escucho. ahí, ¿me escuchan mejor? Ahí sí. Ok. Daniela y yo, Paola, vamos a trabajar el primero, el de benchmarking. Profe, Dígame. disculpe, Majo y yo tal vez queríamos trabajar el de Just in Time Ok. ¿Sería Mauricio y quién? y María José Poveda. Y María José. Listo. Gracias. Estamos en semana 7, si no mal recuerdo. Entonces tendríamos 2 exposiciones por semana a partir de la otra semana, dentro de 2 semanas, eso sería en semana 9. En semana 9 expondrían 2 grupos, en semana 10 lo harían los otros 2 grupos. ¿De acuerdo? Ok, sería el De acuerdo. 26 de junio. ¿Y el orden usted lo asigna o conforme le fuimos diciendo a los grupos o conforme a los temas? Sí, perdóneme. Quedó muy bien la parte de métodos de primero. Ok. Después, benchmarking, está bien así, no hay ningún problema. Estos serían los 2 primeros, ¿de acuerdísimo? Y después tenemos el de Mauricio y María José, que sería el de Just in Time. Y el otro grupo, bueno, las personas que me quedarían, el otro grupo sería el de
el del bulk y el drop. ¿De acuerdo? Entendido. Eso está perfecto entonces, ¿verdad? Muchas gracias. Repito, gracias a usted. Repito, no son, son 30 minutos, ¿verdad? Son 30 minutos. Si van a utilizar, obviamente, algún material para presentar, alguna PPT o alguna otra cosa por ahí, pues ustedes pueden hacer uso sin duda alguna. Y sí me gustaría que me lo enviaran, porque sería el único material que yo tengo, que tendría para recordarme cuando esté revisando y asignando notas, aparte de las anotaciones que voy tomando yo en la medida que ustedes van exponiendo. Sí, que las dos personas expongan, ¿verdad? Por favor, un tiempo máximo de media hora, y que lo que tienen, el fin son dos objetivos para mí básicos. Uno es que su presentación ejemplifique, apoye aún más los conocimientos que vamos adquiriendo de lo que es la gestión de los inventarios y el almacenaje. Entonces, van a ver algunos de estos temas que tal vez los vamos a poder, que los podemos utilizar también para ejemplificar algunas otras temáticas, sobre todo las temáticas contables, pero nos vamos a enfocar básicamente en el tema de inventarios. Y luego, lo otro es que quede claridad. Voy a valorar mucho ese poder de síntesis, ese manejo de tiempo, que en ese tiempo usted pueda hacer su presentación, hacer la presentación de lo que usted indagó sobre estos temas y que nos quede pues muy claro. Por supuesto que va a haber periodo de preguntas y respuestas, y como le digo, yo inmediatamente ustedes terminan, yo retomo el tema, unos 5 minutitos, puntos básicos, importantes, relevantes, los vuelvo a mencionar. Si hay preguntas, las evacúo, etc. ¿Listo? Ahora sí. De acuerdo. Bueno, entonces, ya después de haber hecho esto y con toda la claridad, y si tienen dudas, pues igual me escriben y ahí lo conversamos. Hoy vamos a hablar de... Recuerden que la clase anterior estuvimos hablando de rotación de inventarios, estuvimos hablando de la importancia de la rotación de los inventarios, estuvimos viendo la parte algebraica de cómo nosotros ese ratio lo podíamos encontrar para hacer un análisis de rotación de inventario. Además de eso, tuvimos un análisis sobre la importancia y la correlación que tiene el manejo de este indicador con la parte financiera de toda la compañía. También lo vinculamos con la parte financiera, sobre todo lo que era las cuentas por pagar. Bueno, hicimos un estudio de todo esto y también estuvimos ya en nuestra parte final hablando sobre los costos de los inventarios. En esos costos de inventario, básicamente nosotros hablamos de 3 grandes costos que representa un inventario para una organización. Y dentro de esos costos del inventario, mencionamos el costo de pedido, que ahora cuando vuelva a hablar del modelo, también volví a colocar la diapositiva para que lo recordemos. Pero hablamos de los costos de pedido, el costo que representa hacer un pedido para la organización, el costo de conservar los bienes físicos ya en su almacenamiento. Y hablamos también del costo del agotamiento, de la rotura del inventario. Decíamos también que el 1 y 2, o sea, pedido y conservación, tendían a ser de los más fáciles para trabajar, de los que normalmente las organizaciones ubican muchísimo más fácilmente, los pueden identificar con mayor acierto y rapidez para la toma de decisiones. Y decíamos también que el costo de la rotura de inventarios o el costo del agotamiento de un determinado producto, pues era más complejo porque ahí había que hacer un análisis no solamente de los recursos financieros que dejamos de percibir por no colocar el producto en el mercado,
sino también pues, un costo implícito que va ahí y que hay que considerarlo y que tiene que ver con la posible pérdida de consumidores, de clientes. Entonces, así las cosas, vamos a hablar de un modelo que es uno de los modelos más utilizados, los modelos determinísticos, en lo que sería el estudio de los inventarios. Aquí utilizamos algunas herramientas muy básicas de matemáticas y decimos, ¿verdad?, que un modelo matemático, siempre que vamos a empezar a hablar de alguno de ellos, que los hay obviamente en muchas disciplinas y en muchísimos análisis muy puntuales, decimos que un modelo matemático pues no es ni más ni menos, y lo vamos a recordar de nuestros estudios anteriores, no es ni más ni menos que una expresión, ¿verdad?, en donde tratamos de relacionar dos o más variables, ¿verdad? ¿De acuerdo con qué? Bueno, ¿cómo serán esas variables? Todo dependerá del fenómeno, ¿verdad?, que estemos nosotros estudiando, de las características que tenga el fenómeno que se trata de representar con ese modelo. Porque los modelos no son ni más ni menos pues que una representación de la realidad, una representación. A veces complejo el manejo de los modelos, porque pues la vida real, lo que pasa en la vida real sobre ese fenómeno, pues a veces dista un tanto de lo que el modelo trata de representar. Pero decimos que generalmente estos modelos se hacen de forma idealizada y simplificada, porque como en la vida real son tantos posibles eventos, entonces es impráctico manejar un modelo para cada posible evento. Lo que hacemos es, mediante un modelo, simplificamos e idealizamos una situación que tratamos de representar. Y esto pues ayuda a que el modelo sea muchísimo más comprensible, muchísimo más sencillo. Además, decimos, esto se utiliza mucho, que son modelos matemáticos y se utiliza muchísimo, por ejemplo, en economía, ¿verdad? Y decimos que el modelo va a surtir efecto, o sea, es un modelo que se produce, o sea, que puede aplicarse bajo las condiciones en que fue formulado. Por eso de pronto nosotros en teoría económica escuchamos que los economistas dicen, bueno, cuando se les consulta sobre algo, cuando emiten algún modelo, cuando emiten algún criterio, pues que siempre manejan el ceteris paribus, ¿verdad? Mientras todo permanezca constante. Es decir, mientras todas esas variables que pensamos que deben de existir para que el modelo se cumpla permanezcan constantes, entonces el resultado puede ser el mismo o puede ser este. Y decimos que por esa descripción, por esas características de los modelos matemáticos, pues también los modelos tienden a perder generalidad o exactitud para una situación muy, muy específica. Entonces, así las cosas, decimos que en inventarios también utilizamos algunos modelos de inventario donde pues lo primero que hacemos es presumir que la demanda ya está dada. O sea, ya nosotros hemos hecho una proyección de demanda. Profe, disculpe que la interrumpa. ¿Usted está presentando los temas en la PPT o es que lo que estoy viendo es solo un slide que dice modelos determinísticos, pero no ha pasado de ahí, ¿o sí? No he pasado porque estoy haciendo la introducción del tema. Ah, disculpe, qué pena que la interrumpí. Es que como estaba esto hace ratos pensé que estaba estático. No se preocupe. Gracias. Es la introducción del tema porque, pues, entrarle de una vez a por qué, sobre todo ahorita que veamos cuáles son las características del modelo, pues entonces, ¿por qué? Entonces decimos que tenemos que tener ya nuestra proyección de demanda
Y esa demanda debería tener una característica, y es que sea una demanda determinística, es decir, que ya sea conocida y que se pueda considerar más o menos constante. Es decir, que en el transcurso de tiempo pues no vaya a sufrir variaciones, ¿verdad? O que esta variación no tenga un comportamiento aleatorio. Así las cosas, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a ver el primer modelo, que tiene que ver con cantidad económica del pedido, CEP, o EOQ, si lo utilizamos en inglés, ¿verdad? El Economic Order Quantity, y también la conocemos como modelo de cantidad, ¿verdad? Económica del pedido, o lo podemos encontrar como EOQ. Vamos a hablar de ese modelo básico, ¿verdad? Que es un modelo muy simple y es un modelo fundamental en todos los análisis de inventario. ¿Qué características o para qué lo utilizamos? En primera instancia, decimos que la cantidad económica de pedido, lo que busca es encontrar ese monto de pedido, ¿verdad? Esa cantidad de pedido que me vaya a reducir al mínimo el costo total del inventario de la empresa. La semana pasada dijimos, ¿verdad?, que el costo total del inventario era la sumatoria de todos esos costos con los que inicié mi introducción del día de hoy. Ahorita les llega una diapositiva en donde los volvemos a recordar. Igual como todos los costos totales, pues es la sumatoria de todos los costos individuales. Entonces, decimos que utilizamos este modelo, utilizamos esta técnica con el fin de que nosotros podamos encontrar cuál es ese monto de pedido en el cual yo puedo reducir el costo total del inventario de la empresa. Después de todo, la gran pregunta o la gran incógnita o digamos el gran problema de la gestión de los inventarios es cómo hacemos para disminuir la inversión financiera que tenemos en los inventarios, cómo hacemos para que este dinero esté fluyendo para todas las actividades de la empresa. Y les decía, ¿verdad?, que tiene diferentes costos implícitos, costos financieros y costos operativos, para encontrar ese monto de pedido, que es lo que a mí me interesa encontrar, en el cual yo voy a disminuir los costos totales de ese manejo. Aquí hay varios puntos que recuerdo, les vuelvo a recordar de lo que hablamos la clase anterior, y básicamente decimos que, lo habíamos mencionado la clase anterior, y decimos que hay algunas características o algunas cosas que todas las organizaciones están constantemente al pendiente. Uno es la política de pedidos de cada organización, que, bueno, va a ser diferenciada, cada quien determinará cómo lo va a hacer, y que se refiere, ¿verdad?, a lo que debe pedirse y cuándo deben hacerse esos pedidos. Cada organización será, si decimos que el modelo EOQ es uno de los más utilizados, pues es que es de los más utilizados, pero que también existen otros, y sobre todo ahora con la parte del avance a nivel de la tecnología, pues entonces todo dependerá de qué sistema tiene usted en su organización y cuál es el software que usted utilice y el que mejor desempeño le da para su organización. Decimos también que, y es importante aquí mencionarlo, que hay dos sistemas de pedidos, ¿verdad?, que los mencionamos la clase anterior con eso de la rotación de inventarios, que era el punto de orden y la revisión periódica, lo cual me lleva a un tipo de inventario, ¿verdad?, que también lo vimos en sesiones anteriores, y que era el inventario perpetuo, ¿verdad?, en donde normalmente tenemos registros de las existencias y que se realiza
pues normalmente ese registro después de cada transacción, se hace una transacción y queda registrado. De manera tal que siempre vamos a tener información actualizada y sobre todo información confiable para la toma de decisiones, y esta información es con base diaria. Entonces, inventario perpetuo, recuerdo esto porque ahorita van a ver algunas de las características del modelo y entonces me habla de un inventario perpetuo. Pues, recordando que es un inventario perpetuo, pues ese es el registro de existencias que se realiza después de cada una de las transacciones que tiene la empresa. Permite conocer en todo momento y tomar decisiones con respecto a ese nivel y sobre todo a ese valor del inventario. Podemos saber en este momento cuánto es lo que vale nuestro inventario. Normalmente también se trabaja a través de sistemas informáticos, por supuesto. Y una de las grandes ventajas, pues que no requiero tener cierres temporales del negocio para hacer el inventario, sino que eso va a diario y con cada una de las ventas que se realicen. También recuerdo, ¿verdad?, otro concepto, porque ahorita lo vamos a necesitar, y es el concepto de tiempo de adelanto, que se maneja mucho en inventario y que podríamos decir que es sinónimo de demora en la entrega. Es el tiempo que transcurre, ¿verdad?, entre el inicio de la operación de reabastecimiento y la recepción del pedido. Ese tiempo, ahí que es importante medirlo, cuantificarlo, ¿verdad? Y que ese tiempo también puede ser de carácter determinístico o de carácter probabilístico. Así las cosas, entonces continuamos con nuestro modelo partiendo de todas esas premisas del modelo que acabo de mencionar. Entonces decimos que el modelo me permite trabajar o observar una cantidad fija de reorden. Es un modelo antiquísimo, muy utilizado, probablemente por eso sea el que se utiliza con mayor frecuencia, porque ya es un modelo probado, un modelo que ya data de mucho tiempo atrás. Considera solo como costos relevantes los costos de mantenimiento y los costos de pedido. Lo que acabo de decir al iniciar la sesión y que lo vimos la clase anterior con rotación de inventarios. Lo que sería el costo de la rotura, ¿verdad?, o el costo del desabastecimiento, del agotamiento, normalmente es mucho más difícil o mucho más complejo de determinar en atención a las variables que lo componen. Empezando, ¿verdad?, porque necesitamos cuantificar cuál es esa pérdida económica que va a tener la empresa por una rotura y también el impacto que va a tener a nivel de la pérdida de las ventas por clientes que o disminuyen sus compras o que se nos alejan hacia los competidores. Y busca minimizar la suma de ambos costos y recordamos que les dije que la suma de ambos costos, pues obviamente son los costos totales. ¿Qué hay? Esto ya lo vimos, pero lo recuerdo. ¿Qué hay dentro de lo que podríamos clasificar como costos de pedido y costos de mantenimiento? Dentro de los costos de pedido, ¿verdad?, que vimos, estaban los costos fijos de oficina, ¿verdad?, para colocar y recibir un pedido, por ejemplo. El costo de preparación de una orden de compra, ¿verdad?, la persona que tenía que contactar proveedores, buscar proveedores, pedir cotizaciones, la verificación contra la entrega una vez que ya llegan los pedidos, todo lo que está relacionado con la gestión del pedido como tal. Una vez que ingresan las mercancías, pues entonces tenemos los costos de mantener ese inventario. Y ahí tendríamos costos que tienden a ser bastante elevados, porque en primera instancia vamos a encontrar esos costos financieros de mantener ahí todas esas mercancías en inventario, ¿verdad? Y también vamos a tener los costos variables unitarios de mantener un artículo por un periodo X o Y. Entre los más comunes que nosotros vamos a tener ahí en esos costos de almacenamiento, lo habíamos visto, los costos de seguro básicamente para las mercancías,
los costos de deterioro, obsolescencia, de robo, de hurto, el costo de oportunidad financiera, el costo de utilizar ese dinero en otro tipo de proyectos, y que representan una carga muy grande para la empresa. Sumados ambos, pues obviamente tenemos nuestros costos totales. Después de lo que veamos hoy, de acuerdo con nuestro programa, hoy vemos este modelo y aquí mismo en la PPT hay un ejemplo para que ustedes lo realicen y que luego lo socialicemos para ver pues cómo les fue con esto. Ahora, la comprensión de todo esto pues no va a estar a 100%, sino hasta que pues ejecutemos la práctica. Igual como lo hicimos con el ejercicio de ABC, que lo resolvimos la clase anterior, y entonces, bueno, lo vamos haciendo, nos surgen dudas, nos surgen algunas preguntas, las socializamos y entre todos las respondemos. Entonces, no se preocupen si de pronto, hasta que hagamos el ejercicio, ustedes pues ya van a poder trabajar con los insumos del modelo. Hipótesis del modelo, lo que les mencioné al inicio de la sesión. ¿Cuáles son las hipótesis del modelo? O sea, ¿qué es digamos, esas características de simplificación y de idealización del modelo? En primera instancia, ¿verdad? Lo que debemos de pensar es que todos los parámetros se conocen con certeza. Estamos frente a un modelo determinístico. Luego, la unidad de tiempo es un año, ¿verdad? Aunque es válido también para cualquier otra unidad, pues nada más que le cambiamos ahí. El inventario es de un solo producto. Además, la demanda es continua y constante en el tiempo. El nivel de inventario se revisa de forma continua y en cualquier momento es posible realizar un pedido. Hoy por hoy, la tecnología que se está utilizando permite hacer todo esto pues, de una forma muy, muy rápida. No hay descuentos en el precio por el volumen de compra, son premisas del modelo, y el tiempo de entrega es nulo, es decir, el pedido se recibe en el momento en el que se solicita. Ese tiempo de adelanto, ese tiempo que yo les mencioné como definición, que es ese que transcurre entre el inicio de la operación de reabastecimiento y la recepción del pedido, para el modelo, pues ahí no va a ser nulo. Luego, no se permite desabastecimiento, no hay escasez. El tamaño de cada pedido es constante, ¿verdad? Los costos son constantes en el horizonte de planeación y se considera un horizonte de planeación ilimitado y continuo. Premisas del modelo, en otras palabras, hipótesis del modelo. Recordamos, para poder aplicarlo, ¿verdad?, que lo primero es que la empresa conoce cuál es la utilización anual de los artículos. En otras palabras, conoce también su demanda. Partimos de que conoce su demanda. Cuando se hacen los ejercicios, pues entonces dentro del encabezado del ejercicio viene la demanda. Ya la demanda es explícita, está ahí. Ustedes trabajan con esa demanda. Segundo, la frecuencia con la que la empresa utiliza el inventario no varía con el tiempo, y por último, que los pedidos que se colocan para reemplazar las existencias de inventario se reciben en el momento exacto en que los inventarios se agotan. Un modelo perfecto, se agota el inventario y por lo tanto se reabastece. Aquí tenemos, ¿verdad?, la fórmula se las voy a leer porque le di ahí un copiar de imagen por una bendita raíz cuadrada que no encontré dónde ponerla. Entonces, copié la imagen y no me quedó muy bien, pero ya se la dicto. La cantidad económica de pedido es aquella que me va a minimizar la función de mi costo total. Matemáticamente, este es el costo mínimo total, ¿verdad?,
que se presenta cuando el costo de pedido y el costo de mantenimiento son iguales. La fórmula para calcular ese indicador, ¿verdad?, es justamente, y con la nomenclatura que viene allá abajo, sería costo económico de pedido. Aquí está esta formulita, lo que dice es CEP, costo económico de pedido es igual a la raíz de 2 por R por S, dividido entre C. Repito, es costo económico de pedido, CEP, es igual a la raíz cuadrada de 2 por R, siendo R cantidad de unidades requeridas por periodo, por S, que es el costo de pedido, y dividido entre C, que C es el costo de mantenimiento del inventario por unidad de periodo. Así las cosas, nosotros vemos que es un desarrollo sencillo, no tiene mayor complicación que ir haciendo la sustitución cuando se dan los ejercicios, encontrarlos en el contexto del caso e irlos sustituyendo. El objetivo del modelo, determinar esa cantidad que haga que yo minimice los costos totales, recordando que es la sumatoria de los costos de pedido y mantenimiento, ¿verdad? Y además de eso, considerando que se hace un pedido de magnitud Q, esto hace que el inventario llegue al nivel máximo y enseguida el inventario empieza a agotarse de forma constante hasta llegar a 0. Entonces, la representación gráfica que vamos a tener es un gráfico de sierra, ¿verdad?, que ejemplifica lo que les había comentado. Aquí vamos a tener las cantidades, aquí vamos a tener el tiempo, y vamos a tener aquí el nivel medio de inventario, que siempre cuando hablamos del nivel medio, el nivel promedio, pues obviamente que será la cantidad, que será Q dividida entre 2. Seguimos, ¿verdad? Si en un ejercicio, creo que el ejercicio que viene más adelante, también pide que cuantifique los costos totales del inventario, pide que los cuantifique, pues entonces es una suma sencilla, común y silvestre. Nada más, lo único que hay que hacer es poder identificar en dónde yo incluyo determinado costo, ¿verdad?, si es un costo de ordenar o un costo de conservar. Repito, eso lo vimos en la clase anterior, lo fuimos viendo con muchos ejemplos y decíamos, bueno, este se va porque este es de ordenar. Por ejemplo, si es seguro, pólizas de seguro para la bodega, póliza de seguro para incendio, es para la bodega, bueno, ¿a dónde se va? Pero si es póliza de seguro para el producto, que es un perecedero, bueno, entonces, ¿a dónde se va? Es identificación de los costos y nada más los vamos metiendo en cada uno de ellos, sumamos y los totalizamos, ¿de acuerdo? Entonces, también aquí podemos ver las formulitas, ¿verdad?, con que nosotros vamos a utilizar para poder llegar a lo que nos vayan a pedir. Por ejemplo, si lo que nos piden es el número de órdenes por año, que está en el contexto del caso, el número de órdenes por año, pues lo que vamos a tener es una sencilla división entre la demanda dividida entre la cantidad. Si es, por ejemplo, el número de órdenes por costo de una orden, ¿verdad?, pues entonces nosotros lo que vamos a tener ahí es el número de órdenes, si lo multiplicamos por el costo de cada una de las órdenes, entonces ya vamos a tener lo que va a costar en total ordenar la orden de un pedido X. Y el costo anual de ordenar, por supuesto, ¿verdad?, que va a ser el número de órdenes que vamos a tener por año o por periodo, ¿verdad?, va a ser ese número de órdenes por lo que sería
el costo de las órdenes. Y así ya tendríamos el costo anual de ordenar. Uno, las clasificamos. Probablemente el ejercicio traiga una serie de costos, ¿verdad? Narre una situación hipotética en donde una organización tiene una serie de costos. Entonces, paso 1, los vamos a ordenar, los vamos a agrupar. Los vamos a colocar si son costos de ordenar o costos de conservar. Posteriormente, pues entonces vamos trabajando con cada uno de los costos. En el caso que me preguntaran por un costo anual de ordenar, en la vida real igual funciona, ¿verdad? Yo tengo todos esos insumos. Claro, por supuesto que si utilizo la tecnología va a ser mucho más rápido. Y voy a poder tener el costo anual de ordenar. Igual el costo de mantener el inventario. Si ambos sumados son mis costos totales de inventario, bueno, pero ¿cómo encuentro cada uno de ellos? Así de sencillo. ¿Ah? El costo anual de mantenerlo va a ser igual al inventario promedio por el costo anual de conservar una unidad, ¿verdad? Por el inventario promedio, que como es promedio, pues obviamente que es esa cantidad dividida entre 2. Y así yo ya voy a tener el costo anual de mantenerlo. Costo anual de mantenerlo más costo de, el costo anual de ordenar, entonces me va a dar el costo total de mi inventario, ¿verdad? Un caso, determine el costo total del inventario de la empresa X que tiene las siguientes características, la demanda es de tanto y le da toda la información. Pues entonces, repito, muy sencillo, identifico, agrupo y empiezo a trabajarlo conforme a lo que sería la fórmula. El costo, ¿verdad? Vean aquí, el costo de mantener el inventario, habíamos quedado aquí. El costo anual, ya yo tengo, aquí ya yo he podido determinar mi costo unitario de mantener el inventario, ¿verdad? En donde lo que vamos a ver es que V va a ser el valor de una unidad del inventario y R va a ser la tasa de costo de mantener una unidad de inventario, pero me habla de una unidad de inventario. Entonces, yo necesito conocer cuál es el costo anual, ¿verdad? Sí, por año, no por unidad, de mantenerlo. Entonces, me voy aquí, el inventario promedio, ¿verdad? El inventario promedio va a ser igual al inventario, DCH va a ser igual al inventario promedio de lo que sería el valor por el costo. Cuando vamos viendo, yo sé que ahorita es mucha información, ahorita vemos el ejemplo y van a ver que no es nada complicado. Luego, para poder llegar a la formulita que teníamos, ¿de acuerdo? Ahora, sí es importante también mencionar que dependiendo del caso, dependiendo de la organización o inclusive del modelo o dependiendo, digamos, de la línea de pensamiento, la nomenclatura puede variarle, ¿verdad? Yo puse 2 tipos de nomenclatura, ¿verdad? Que la pueden encontrar desde las diversas fuentes. Como yo les decía, yo busco diversas fuentes para ver dónde encuentro la más fácil para que ustedes la entiendan, o la mezcla de ambas. Entonces, la nomenclatura, ¿de acuerdo? La semana pasada, ¿se acuerdan que yo les presenté un listado de nomenclatura, ¿verdad? Yo les presenté una serie de nomenclatura en donde les decía, bueno, la D es igual a demanda, el AQ es igual a cantidad, etcétera. Entonces,
Si de pronto usted decide cambiar la D de demanda, que es normalmente utilizada, ¿verdad? Pues el modelo le permite y póngale H, nada más, eso sí, en su nomenclatura, H igual a la demanda. Ajá. Digamos que la Q, por venir de cantidad en inglés, se usa la Q, pero si de pronto usted no quiere usar la Q y quiere utilizar C, también la puede utilizar. Ajá. Eso sí, se va a la nomenclatura, eso es como un glosario. Se va a la nomenclatura y pone entonces C es igual a cantidad. ¿De acuerdo? En términos generales, ¿verdad? Esta cantidad, ¿verdad? Es lo mismo que escribir cantidad económica de pedido, es decir, el CEP. Y lo vamos desarrollando, costo total anual, ¿verdad? El costo total lo vamos desarrollando con las formulitas que ya vimos anteriormente, y también esto nos permite que nosotros podamos también obtener la cantidad a ordenar en unidades. Me da la posibilidad del análisis por unidades y la posibilidad de costo, es decir, por unidades monetarias, unidades físicas o unidades monetarias. Creo que aquí son dos ejemplos. El primer ejemplo, ¿verdad? Me habla, al extraer los datos relevantes de un caso hipotético de lote económico, ¿verdad? Me habla, me da alguna información. ¿Como cuál, por ejemplo? Me dice que cada unidad de la materia A, porque ahora me da un cuadro con información. Entonces me voy a buscar, porque en este caso la materia prima es del producto A. Tal vez tenga A, B, C, H, D, 15, 20. Vamos a hablar del A. Entonces dice que cada unidad de la materia prima de A tiene un precio de 500 colones. También me dice que la cantidad anual requerida es de 1000 unidades. Me da la demanda. 1000 unidades. También me dice que el costo por pedido es de 800 colones y que el costo por mantenimiento es el 15% sobre el monto de la facturación de la organización que tenemos. Entonces, aquí me dan este cuadrito en donde yo tengo A o 1. Vamos a trabajar con este. Entonces, todo lo que vimos aquí en esta diapositiva está reflejado en el cuadrito, ¿verdad? El costo por pedir, está las unidades, la cantidad anual de unidades requeridas. También me habla, ¿verdad?, de que cada unidad de materia prima, el precio es de 500. Me da toda la información para ese producto, que igual podríamos haberlo hecho con alguno de los otros, de cualquier otro producto que tuviésemos. Aquí tenemos número de pedidos, unidad por pedido, inventario promedio, que obviamente el inventario promedio, repito, pues obviamente lo vamos, la unidad por pedido entre dos, así vamos sacando cada uno. E igual como lo hacíamos con ABC, pues vamos rellenando, ¿verdad?, cada una de las columnas. Lo podemos hacer también con Excel. Y ya teniendo esto, pues lo único que hacemos es aplicar la fórmula. Así de sencillo. El modelo de lote económico para este ejemplo, ¿verdad? ¿Qué nos faltó al ejemplo? El ejemplo nos pudo haber faltado un contexto, ¿verdad? La parte texto ahí, la empresa, 4 patos, hace tal y cual, listo. Y entonces llegamos a la aplicación de la fórmula. Ya tenemos aquí la información. Entonces, me dice que el tamaño del pedido, el CEP
va a ser igual, ¿verdad?, a la raíz cuadrada de 2RS. ¿Por qué aquí AD y VR? Bueno, porque la nomenclatura la varié. Yo le puedo escribir en un ejercicio a realizar, ¿verdad? Le doy la nomenclatura y puedo utilizarla puedo utilizarla en español, ¿verdad?, con lo que sería el inicio del acrónimo en español, o podría hacerla en inglés como estoy utilizando aquí, cantidad. O estandarizarlo como se usa. Pero si ustedes ven, yo al menos me encontré en la literatura española que estuve indagando, pues ellos utilizan otra nomenclatura. Fui a la mexicana y tienen como una mezcla entre la española y la que estamos utilizando aquí. Este libro, el libro que tomé como base, utiliza esta. Pero igual, esta fórmula sería igual a CEP igual a la raíz cuadrada de 2. ¿Ah? 2 ¿por qué? Nos vamos aquí, me devuelvo para recordar, ¿verdad? Aquí. 2 ¿por qué? Por cantidad de unidades requeridas. ¿Verdad? Cantidad de unidades requeridas. Ay, perdón. Ay, muchachos, espérense que me jalé una torta y... Ahí está. Entonces, decíamos que tenemos cantidad de unidades requeridas que para esta nomenclatura, me vuelvo a ir a donde estamos con el ejemplo. 2 por cantidad, ¿verdad?, de unidades, en el otro teníamos S igual aquí, D es el costo, me devuelvo para que les quede de dónde lo extraje, el costo del pedido, cantidad de unidades por costo de pedido, dividido entre el mantenimiento del inventario, por unidad de periodo. Todo eso me lo da la tablita que teníamos desplegada aquí. A ver, ¿dónde estaba la tablita? Aquí. Entonces, desarrollo la formulita en términos generales. Repito para que vean lo sencillo que es. CEP o cantidad de pedido. Le escriben CEP o le escriben Q, es lo mismo. Va a ser la raíz cuadrada de 2 multiplicado por R, multiplicado por S dividido entre C. Cantidad de unidades, 2 veces la cantidad, 2 multiplicado por la cantidad de unidades, multiplicado por el costo de pedido y dividido entre el costo del mantenimiento. Luego, entonces me voy a ponerle los números, ¿verdad? Vean ustedes que lo que he ido haciendo es sustituyendo. ¿Por qué punto 15? ¿Por qué punto 15? Porque aquí lo multiplico por punto 15. Les pongo esta. Ajá. Porque el costo de mantenimiento, ¿verdad?, que tengo aquí, el costo del mantenimiento, ¿lo ven?, es del 15% de la facturación. Entonces, ¿verdad?, entonces por eso es que tenemos facturación por el punto 15. Nada más despejo, hago ahí la operación y ¿qué me sale? 146,06 el resultado. La respuesta sería, ¿verdad?,
que el tamaño de pedido serían 146 unidades. Q igual a 146 unidades. ¿Verdad? Entonces vemos que ya en la práctica, en el ejercicio, pues no es nada complicado. Utilizamos la fórmula. ¿De acuerdo? Vean también aquí, ¿verdad? Cómo de acuerdo con las formulitas que fuimos viendo aquí anteriormente, cada una de ellas, el costo anual de mantener el pedido, todo lo que fuimos viendo, nosotros también los vamos trabajando en el caso que querramos saber, ¿verdad? Cuáles son los números de pedido, los días entre órdenes, o lo que querramos nosotros saber, o que en el caso académico nos pidan en un determinado caso hipotético, pues igual lo vamos haciendo. Con las formulitas anteriores, de las diapositivas anteriores, pues lo vamos haciendo, ¿verdad? Con un redondeo hacia arriba y nada más vamos sacando. Y luego vamos sustituyendo. Nada complejo, ¿verdad? Listo. ¿Para qué hacemos esto? Para encontrar el punto, en este caso, ¿verdad? El punto de reorden. Me devuelvo aquí. Ya aquí tenemos el tamaño de pedido. Con toda esta información, ya saqué, con toda esta información, ya llegué a obtener el tamaño de pedido. ¿Verdad? Ya encontré Q. Ahora, con esa misma información, también puedo encontrar el punto de reorden, ¿verdad? Utilizando y haciéndolo exactamente igual, teniendo a mano las formulitas sencillas, sustituimos aquí. ¿Por qué? Porque, bueno, lo hicimos a un año. En el caso de que fuese otro periodo, pues también ahí se les diría en el contexto del caso, pero como normalmente es un año, pues entonces 365 días, hacemos una sencilla multiplicación, una sencilla división, vamos ahí reemplazando para encontrar que el punto de reorden es de 13,7 unidades. Entonces no es nada complicado encontrar dos cosas. Dos cosas. Uno, el tamaño del pedido en unidades. Vea que ya sabemos hacer tres cosas con este análisis del inventario. Uno, ¿cuál es el costo total de tener ese inventario? A determinados niveles de inventario yo puedo obtener el costo de tener ese inventario. ¿Cómo lo obtenemos? Bueno, muy sencillo, ya lo expliqué. Costo total va a ser igual a la sumatoria entre el costo de mantener más el costo de ordenar. Lo sumamos y listo. Tenemos el costo total de mantener el inventario. La ciencia ahí está en identificar los rubros para poder decir si es de mantener o si es de pedido. Ya sabemos extraer el costo total de nuestro inventario. Ese costo total anual. Ya usted le puede decir a sus superiores, bueno, esto es lo que nos cuesta mantener nuestro inventario, señor financiero. Luego, ya también podemos nosotros, ¿verdad?, a través de la teoría esta y la formulación matemática, encontrar el tamaño del pedido. ¿Cuántas unidades debería de tener nuestro pedido? ¿Para qué? Para que nuestros costos totales, ¿verdad?, que nosotros podamos disminuir o minimizar nuestros costos totales. Dice que el tamaño de pedido para alcanzar ese objetivo será de 146 unidades, porque recuerden que el objetivo del modelo es minimizar
la función del costo anual del inventario. Entonces, lo tengo. Pero además, puedo sacar o obtener, ¿verdad?, lo que sería, déjenme aquí, el tamaño del pedido y el punto de reorden. ¿En qué momento se debe de generar? Si lo trabajan con tecnología, ¿verdad? El software inmediatamente, cuando es punto de reorden, inmediatamente lo hace. No hay mucho que preocuparse ahí. Sin embargo, sí sabemos en qué momento, mediante todo este análisis, en qué momento nosotros debemos de hacer el pedido, la reorden. Y eso es cuando estamos en 13,7, si quisiéramos redondeo hacia arriba, 14, 13 unidades, dependiendo de qué tan conservador sea usted. Y hacemos la reorden. ¿De acuerdo? Ahora, vean ustedes que aquí está este otro sin resolver. Y lo van a hacer ustedes. Y aquí tenemos lo que se pide. 1. Calcular el tamaño óptimo de pedido. Ya lo hicimos. También se les da la demanda. Después calcular el total de costo relevante al nivel de pedido óptimo. Y nada más. Son 2 preguntitas. Me devuelvo. Dice, una empresa elabora un producto que requiere una pieza importada. La pieza tiene un costo de 2.500 la unidad. Se estima un costo de hacer el pedido de 3.000 colones, pues incluye el envío de faxes hasta Japón y la elaboración de la orden es complicada. Entonces, el costo de hacer el pedido es superior inclusive al costo por unidad de la pieza importada desde Japón. También le dan el costo del mantenimiento. Ve aquí que le están dando ya totalizados los costos, ¿verdad? Ya le están totalizando los costos. Podría ser, en una situación más compleja, que no se le dé totalizado. Yo le voy a enviar uno para que lo haga, que ya es más complejo, más largo, en donde se le da una lista de costos atinentes al inventario, usted los clasifica a mano y entonces hace la sumatoria. Aquí ya van totalizados el costo del mantenimiento y el costo del pedido. El costo del mantenimiento del inventario se aproxima de acuerdo con la tasa de interés pasiva vigente en el mercado de un 17%. ¿Cuál es la complicación aquí? Igual como vimos, ¿verdad?, con esto, con este ejercicio, que aquí me lo están dando en términos porcentuales. ¿Qué tengo que hacerlo? Pasarlo a términos absolutos, ¿verdad? ¿Para qué? Para unificar la unidad. Aquí está en porcentajes y aquí en términos absolutos. Entonces, por supuesto que nada más hacemos, lo hacemos como en el ejemplo. Eso no es complejo y nada más tenemos entonces que hacer la operación aquí. Luego nos dice lo que quieren que hagamos con esos datos. A, calcular el tamaño óptimo de pedido. Es decir, Q. Y B, calcule el total de costo relevante al nivel del pedido óptimo. ¿Verdad? ¿Cuál será el pedido óptimo? El que me dé aquí. ¿Listo? ¿Lo quieren intentar?
Si gustan, lo hacen y cuando terminen, entonces lo analizamos. Aquí se los dejo desplegado para que lo puedan visualizar o tengan ahí la información. Y ahora, pues entonces, vamos a seleccionar algunos compañeros, aunque ya solamente nos quedan 6, 2 se nos fueron. Y lo resolvemos. Ok, profe. Bueno. Díganme una cosa, ustedes tienen, y disculpen mi ignorancia, ¿ustedes tienen acceso a esta PPT de manera tal que puedan revisar las formulitas anteriores? Ahorita no, profe. Yo me iba a fijar, de hecho, a ver si ya está cargada en el aula. Porque el aula ha mandado todo esto, está en el aula, que se me había olvidado también decir, ahí está todo a nivel teórico, pero esta PPT no la tengo cargada. Ah, Porque no, entonces que no. los puse a trabajar, dije yo, bueno, pero ¿cómo hacen ellos para que se vayan a las formulitas? ¿De Sí, acuerdo? Entonces, que eso es una excelente pregunta que me hago yo. Si no tienen las fórmulas, ¿cómo lo van a hacer? Y no tienen a mano la PPT. Tal vez si nos la manda por correo, profe. Sí, sí, así es, así es. Entonces, vean lo que vamos a hacer. Sí, porque ahorita que me quedé aquí pensando, dije, bueno, ¿y cómo se van a ir devolviendo ellos para ver aquí las formulitas que tenemos? Yo iba a buscar en... Sin eso no lo van a poder hacer. Entonces, si lo tienen a bien, voy a hacerles llegar por correo la PPT. De hecho, así la van a tener ya de una vez. Y la trabajan y recién la terminen, me la envían. Me la envían por correo y la socializamos la otra semana, porque de todas formas aquí se les va su ratito. Ok, pero entonces la idea sería desarrollarla en el transcurso de la semana, digamos, no necesariamente ahorita. Como guste, siempre y cuando, como guste, siempre y cuando pueda enviármelo. Te pongamos ahí, yo sé que se pasan muy atareados. Díganme cuándo, lunes, ¿quieren? Lunes o martes. Eso Ok. sí, me dé chance de yo poder revisar cada uno para ver cómo estamos y lo trabajamos como si fuera un quiz para la otra semana. En la otra semana yo le digo, fulanito de tal, explíquenos de acuerdo con lo que usted hizo. Ok. ¿Sí? de Sí, acuerdo. porque... No hay problema. Listo, está bien. Entonces, que lo dejamos para martes. ¿Está bien? Sí, Para así yo revisar, porque también esto lleva su tiempito, porque son números y cada uno de ustedes. Entonces, ese mismo ejercicio, le voy a pasar ya la PPT por correo, para que la tengan, para que tengan las formulitas. Es muy sencillo. Sustituyen, nada más, eso es todo. Y luego, me envían, me la hacen llegar a más tardar el martes, y el jueves lo desarrollamos como hicimos con los ejercicios de rotación. Ok. No, perdón, de ABC, Sí, a veces. sí, que muy bien lo explicaron los compañeros que lo hicieron. ¿Listo? Entonces se las voy a hacer llegar. Si la quieren hacer de una vez, que lo tienen fresco, pues sería oportuno, sería lo mejor, pero si no, igual ahí la tienen. Ok. Porque no puedo avanzar si no queda bien comprendido esto. ¿Listo? Entonces,
Muchísimas gracias. Hay una compañera que me dijo que no le estaban llegando los correos. María José, profe. María José, deme acá para anotar. Profe, y le iba a decir, si fuera posible, ¿usted cree que nos pueda adjuntar las PPTs de las clases anteriores? No, mi niña, aquí va todo, es una sola. Ah, bueno, ok. Sí. Vea Listo. que ya llevamos 90 y qué, 90 y casi 100, 99 diapositivas. Aquí va todo, desde clase 1, todas. Ah, bueno, listo. Muchas gracias. Con todo gusto, ya se las voy a hacer llegar a todos entonces. Pasen buenas noches, ya voy a mandarles eso para que lo trabajen. Listo, muchas gracias, profe. Bueno, Bueno, gracias. si tienen dudas de aquí al martes, me escriben preguntando por cualquier cosa, ¿verdad? Cualquier cosa, porque estamos en proceso de aprendizaje. No le dé pena que no supo, no sé, cómo sacar el porcentaje o algo así. No, yo sé que lo pueden hacer, lo van a hacer. Pero si no, igual aquí estoy para servir. Bueno, muchísimas Entendido, gracias, profe. gracias.